Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lección para el día miércoles 22 de diciembre. La resurrección de Moisés. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, 5 y 6. Por lo tanto, con estos pocos versículos, Moisés, tan crucial en la vida de Israel, un hombre cuyos escritos perduran no solo en Israel, sino también en la iglesia y en las sinagogas de la actualidad, murió. Moisés murió, fue sepultado, el pueblo hizo luto y eso fue todo. Por cierto, el principio de las palabras de Apocalipsis se aplica aquí. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Sin embargo, la muerte de Moisés no fue el capítulo final de la historia de su vida. Vamos a leer Lucas verso 9. ¿Qué sucede aquí? ¿Y cómo ayuda este versículo a explicar la presencia de Moisés más adelante en el Nuevo Testamento? Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aunque solo tenemos un atisbo, es impresionante la escena increíble que se describe aquí. Miguel, que es Cristo mismo, disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Cómo es esto? No cabe duda de que Moisés era pecador. De hecho, el último pecado que se le conoce, asumir como propia la gloria que era de Dios, era el mismo tipo de pecado del de Lucifer. Isaías 14:14. Sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Ese mismo pecado hizo que Lucifer fuera arrojado del cielo en primer término. La disputa sobre su cuerpo debió de haberse motivado porque Cristo ahora estaba reclamando para Moisés la resurrección prometida. Pero ¿cómo pudo Cristo hacer eso por un pecador como Moisés, que había violado su ley? La respuesta, por supuesto, solo podría ser la cruz. Así como todos los sacrificios de animales apuntaban a la futura muerte de Cristo, obviamente el Señor ahora, anticipando la cruz, ordenó que el cuerpo de Moisés resucitara. Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos, era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Patriarcas y Profetas, página 512. ¿Cómo nos ayuda este relato a comprender la profundidad del plan de salvación, que incluso antes de la cruz fuese Moisés a la vida eterna? Dice el libro La historia de la redención en la página 177 y 178. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión. Pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir: el Señor te reprenda. Judas 9. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado.
La resurrección de Moisés. Deuteronomio 34, 5 al 6 nos dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. A pesar del pecado que Moisés cometió, Dios prevaleció en su vida y en su historia. Se rindió por completo al Señor. Dios lo perdonó y lo restauró. Cuando tú y yo caemos, debemos mirar al cielo y clamar por perdón. Bueno fuera estar siempre conectados con el Señor Jesús para vivir siempre en victoria, como Daniel, como Enoc, como Job. Dios puede sostenernos sin caída si nosotros no nos resistimos a su gracia y su misericordia constante. Sin embargo, como dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Volviendo a la historia de Moisés, decíamos ayer que murió con un gran signo de interrogación en su cabeza. Clamó a Dios pidiendo que lo dejara entrar a la tierra, pero Dios le dijo que no. No podrás entrar y no se hable más del asunto. Sin embargo, oh, qué gran sorpresa, qué gran gozo tuvo que sentir Moisés cuando se dio cuenta que fue resucitado. Dios mismo lo enterró en un lugar secreto. Nadie supo dónde fue puesto su cuerpo. Dios sabía y sabe de la tendencia de los hijos de Israel, pero también nuestra, de adorar lo que no se debe adorar, y para impedir que el cuerpo de su hijo fuera motivo de idolatría por su pueblo, escondió el sepulcro de Moisés. Miremos este punto. Dios podía haber evitado la muerte de Moisés. Pudo haberse ahorrado el enterrar a su hijo, pero no lo hizo. Dios sabe lo que hace. Él quería que nosotros supiéramos que el pecado puede ser perdonado por Él cuando el pecador se arrepiente, pero siempre quedan lastres, siempre quedan consecuencias y marcas. Si Moisés no hubiera cometido ese pecado de ponerse en lugar de Dios, de golpear la roca y de tener falta de fe, hubiera entrado a la tierra prometida y luego hubiera sido llevado al cielo sin ver la muerte. Oh hermano y hermana, Dios quiere que vivamos para su gloria, que no nos soltemos de su presencia y que mantengamos nuestros ojos fijos en su palabra y en sus promesas, porque Él sabe que si nos soltamos, así sea en un instante, el enemigo nos hará caer. En el libro La historia de la redención, capítulo 22, la muerte de Moisés, párrafos 8 y 9, encontramos el siguiente párrafo. Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga. Este se mantuvo de pie sobre la elevada prominencia de la cumbre de ese monte, en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Después de haber contemplado Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Le asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Ese funeral celebrado en secreto tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor, cometiendo idolatría con su cuerpo. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo
sin pasar por la muerte. Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo, después que permaneció en la tumba por algún tiempo, y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.